Leonardo Gigli. Todo el mundo lo conoce por Nano, Nano Gigli. Creo que es el hombre que por él pasa un poco gran parte de la historia contemporánea de Santiago del Estero, reflejada en videos, en fotografías. Nano, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien dentro de todo. Los años que he ido juntando uno a uno como los mistoles. Pero resulta que ahora ya tengo una paila llena de mistoles que pesan bastante. Pero gracias a Dios estoy todavía, como dicen los italianos, en gamba. Así dicen, no sé cuál es el significado. Parado aquí debe tendría significar. otras connotaciones, ¿no? Puede ser, Nano, 100 pesos. Nano, has atesorado un poco la historia contemporánea santiagueña, ¿no? Y sí, todo empezó con mi papá. Ajá. Con mi papá, un señor simple, sencillo, pero con una visión de futuro, autodidacta 100%, que cuando llegó a sus manos las primeras filmadoras, vio el poder que tenía eso de registrar mediante películas, no fotografía, aparte de que sacaba fotografía. La película es distinta a la fotografía porque tiene movimiento. No es lo mismo ver una cosa estática en una fotografía que en movimiento. Entonces empezó a filmar no solo las cosas familiares, o sea, Cumpleaños, reuniones, los primeros pasos de sus hijos ahí, sino que todo lo que sucedía en Santiago, todos los acontecimientos, con la pregunta del millón: ¿por qué filmaba si no había televisión? No había, ¿para qué filmaba? Y te aseguro que invertía bastante plata en el material y en las... eran caras las películas, había que mandar a revelar a Buenos Aires. ¿Y para qué? Sí. Entonces él veía una para el futuro, para que las nuevas generaciones conozcan el Santiago que iba evolucionando, iba cambiando. Pero aparte, para brindar como un servicio, realizaba como una especie de noticiero. Todas las notas las mandaba a revelar a, como decía, a la CODA en Buenos Aires, le hacía poner unos títulos, como en las películas mudas de antes, y formaba así como un noticiero. Llevaba su propio proyector a los cines locales y le proyectaba ese noticiero. Mira. Pero sin ninguna retribución monetaria. ¿Te acuerdas más o menos de qué año estamos hablando? Él empezó con esa actividad del cine en el año 17. 1917. 17, cuando recién estuvo el cine comenzó con el 35 milímetros, pero eran equipos caros con otra cosa. Entonces salió en esa época el 16 milímetros, que era más factible de usarlo un aficionado. El problema que tuvo al principio era que todas las instrucciones venían en inglés y nadie sabía cómo enseñarle, así que tuvo que él ir practicando y descubriendo todos los secretos de la filmación. Y es notable cómo viendo esas películas, en esa época no había fotómetro para medir la luz, las distancias no eran autofocos, nada, había que regular de acuerdo al tiempo, si eran nublados, ¿no? Y graduarla, y todas las películas relativamente están normales. De esas películas se conservan todavía, están, sí. Están en tu poder. Sí, sí, sí. Justamente aquí en Canal 7, en el año 70 y pico, se me ocurrió mostrar ese material. Entonces primero se hizo una selección porque estaba todo mezclado, las notas interesantes para la comunidad con las cosas familiares. Claro. Y luego tratar de identificar las cosas, porque del año 19, del 20, 22... Debe estar la sequía de la Colón, qué sé yo, por decir algo, los Mateos. Los Mateos, la construcción del puente carretero, del Mercado Armonía, todos los desfiles, todas las juras de la bandera que se realizaban en el estadio Cancha y Mitre. Cancha y Mitre. No cancha de... No, Cancha y Mitre. Apóstrofe Mitre. Todos se desarrollaban ahí, todas
los Nano, acontecimientos. esto es un poco la historia de tu padre, ¿no? De cómo acumuló todo este documento y visionario, como dices vos, porque en ese momento no tenía dónde proyectarlo, pero pensaba en el futuro, ¿no? En las futuras generaciones. Exacto. ¿Cuándo empiezas a sentir vos la vocación por continuar esa tarea? Y bueno, todo empezó con la televisión, con la llegada de la televisión a Santiago. 50 años va a cumplir Canal 7. Exactamente. Pero yo te voy a explicar, para mi papá la televisión, mi papá era fanático por todo lo que la ciencia estaba aportando, los adelantos tecnológicos en el mundo. La radio, el cine, la fotografía, todo. Pero él tenía una obsesión, la televisión. Porque la televisión no es un invento reciente. Ya en el año 28 ya existía la televisión, ya había sido inventada, pero como recién había salido el cine sonoro y las empresas habían invertido mucho en los cines para hacerlos sonoros, tenían miedo que la televisión les reste asistencia. O sea, la televisión en el mundo, digamos, nace más o menos en la misma época del cine sonoro. Sí, exactamente el mismo. Pero lo frenaron, lo guardaron hasta que después recién pasó cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el 46, 47, y volvió a aparecer con fuerza. Con fuerza la televisión, ya un poco mejorada, al principio era bastante rudimentaria. Entonces mi papá, claro, veían los libros, toda la televisión, y recuerdo una anécdota que me llevó, yo era muy chico, y me llevó a visitar a la RCA Víctor en Buenos Aires, la empresa importadora de los productos RCA Víctor. Era durante el periodo de la guerra que estaba cerrada la importación. Y me llevó, era un salón todo vacío, y el propio gerente lo vino a recibir. Y lo primero que hizo mi papá, después de saludarlo, era: ¿para cuándo la televisión? Y él le dijo: pronto. Faltaba todavía unos 10 años. Y nos mostró un televisor. Cuando la televisión todavía no había nacido, prácticamente. Así que puedo asegurar que yo he sido el primero en ver un televisor, no la televisión, un televisor. El televisor era un armatoste. Un mueble puesto encima de un combinado. La pantalla era casi ovalada. Pero no lo viste funcionar. No existía. Y estaba como muestra. Y en esa época no existía el sonido de frecuencia modulada, así que para escuchar el sonido había que conectarlo a una radio común, por onda larga. Mira vos. Por eso se lo ponía encima de otra radio, al televisor. Para poder adquirir el sonido. El sonido, ese era. Y hoy, Chicho, digamos, ese material que vos tienes, ¿lo estás utilizando? ¿Se lo está usando en escuelas? Exactamente. Ocurrió que después de pasar ese programa por televisión, que se interesó mucho la gente, vino una señorita para hablarme, y me dijo que que estaba haciendo una pasantía en la escuela normal. Yo no sabía qué era esa palabra, porque todavía no había ocurrido el asunto de la Mónica. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, porque lo que conocía yo eran las practicantes. Las practicantes eran las que estudiaban en la escuela normal para practicar para ser maestras. Para ser maestras, pero claro. Una pasantía no entendía. Me dijo explicó que quería que yo les pase a los chicos las películas así antiguas que había visto. Y le dijo: ¿y para qué grados? Y para tercer grado. No, le digo, son muy chicos, no van a entender. No, sí. Y bueno, fui a la escuela normal, le proyecté a los chicos y noté el interés que ponían estos pequeños
chicos En lo que estás viendo. ya se daban cuenta de la importancia, se interesaban por toda la vestimenta, las cosas. Y ahí se me ocurrió, entonces, al material ese ya ponerle sonido con un locutor, con Pupi Bosa, que fue el locutor de aquí. Entonces, hice ese, que iba a las escuelas a proyectar, y después un ciclo en el Teatro 25 de Mayo durante 2 años, que iban 2 o 3 escuelas por día y les pasaba. No, la charla todo ha girado en torno a la televisión, a lo filmado, a lo que tiene movimiento, pero también te has dedicado a la fotografía y han sido algunas obras muy importantes en cuanto a materia fotográfica, ¿no? Sí, justamente en este momento en el Centro Cultural del Bicentenario se está haciendo una exposición de fotografía bastante importante en la sala de grandes exposiciones, justamente con con las fotografías anteriores y con las actuales, para ver la evolución que ha tenido Santiago a través de los años. Está bien, qué lindo. A ver, conozcamos un poquito a Nano. Nano, ¿cuántos hermanos eran ustedes? 4 hermanos. ¿Varones todos? No, la mayor una mujer, luego venían los mellizos, José y Vicente, y ya la cigüeña ya cansada, como decían los hermanos Ábalos, apareció el cuarto. ¿Vos sos el menor de todos? El menor, sí. ¿Vive alguno de tus hermanos chicos? No, sos el último de los hermanos, digamos. De los hermanos, sí. ¿Y cómo era la relación entre ustedes, entre los hermanos? ¿Era buena? ¿3 varones? Sí, no. 2 mellizos. Claro, eran especialmente los mellizos. Los mellizos eran mis hermanos mellizos eran muy famosos por los traviesos, ¿no? Por lo general todos los mellizos gemelos varones son así, ¿no? En este caso eran gemelos. Gemelos, sí. Pero las anécdotas sería para hacer horas y horas de anécdotas de las travesuras, de las cosas de chicos y de grandes también. ¿Y vos cómo eras? Y yo muy tímido, muy ¿sí? cosa. Hasta que me tocó, cursando el 5º año del Colegio Nacional, realizar las estudiantinas. Ajá. Entonces, ahí como no sabíamos qué hacer, ya se habían hecho todos los que se me ocurrió hacer esto de las fonomímica, que en esa época no se usaba ese término, entonces inventamos el término de calcomanías musicales. Poner el disco y hacer y a imitar como que se cantaba. Ahí hice la estudiante. Hoy llamaríamos playback. Exactamente, ahora el playback. Y no sé después cómo le cambiarán. Sí, seguramente. Seguramente. ¿Y ellos tuvieron la vocación tuya así por bueno, uno de atesorar estas riquezas históricas? Bueno, en esa estudiantina hacíamos junto con uno de mis hermanos mellizos, Vicente, estas fonomímicas a dúo. Después hicimos viendo el éxito que tuvo, para esa época llamaba mucho la atención, que todo influenciado por las películas musicales de Hollywood, porque todos los días íbamos al cine. El patio de juego de mi casa era el cine. Todos los días de mi vida fui al cine. Y algunos días, como el domingo, 3 veces. Matiné blanca, que se llamaba Familiar y Noche, ¿no? Y daban 2 películas, así que era como ir a 6 cines en la actualidad, ¿no? Y eso es lo que me influenció mucho. Desde chico ver las películas, y eso, sin darme cuenta, fui adquiriendo y al ser el más chico, digamos, de 4 hermanos, ¿eras un poco el mimado de mamá, papá, no? Sí, un poco sí. Sí. Siempre ocurre esto, ¿no? El drama fue después de muchos años, yo me casé, y empezó a venir la cigüeña, 3 varones, luego una mujer, y un día me llama... 4 hijos. 4 hijos. Y después de un pequeño periodo de unos 4 a 5 años, mi señora queda embarazada de nuevo. Por el 5º, vamos. Por el 5º. Entonces, le sacaron la radiografía. En esa época no había
No había ecografía. ecografía, y se hacía una sola. Y justamente iba al doctor Castiglioni, que él iba a sacar la radiografía, y ese día viene un señor al negocio que era técnico del Hospital Independencia, y me anuncia de que me cuenta que el doctor Pocho Castiglioni había andado por el hospital buscando una radiografía de mellizos para hacerme una broma a mí. Ah, sí, bueno, gracias. Entonces, le acompaño a mi señora, le sacan radiografía y Pocho me abre la puerta del cuarto oscuro y me llama así con una cara diciendo, son mellizos. Sí, ya sé que es una broma que me quieres hacer. No, son en serio. Y me mostraba yo que veía. ¿Y usted se reía? Media hora estuvo tratando de convencerme, y yo no se me ocurría. Y eran mellizos, mellizas, ¿no? Pero no me dijo que eran mellizas. En el momento que eran dos. Dos. Y en el momento que me convencí, imagínate, después de cuatro hijos, empezar de nuevo, y había regalado el cochecito, la cuna, todo, pensaba, había sido cierto. Eso que en un caso de peligro uno ve pasar la vida como en una película en cámara ligera, sí. Había sido cierto. Vi pasar todo delante de mis ojos, todas las macanas, las travesuras que hicieron mis hermanos mellizos de chico. ¿Y pensabas que te venía lo mismo? ¿Qué me veía eso? ¿Y así fue? Una cosa... No. Dos señoritas. Dos angelitos. ¿Y tienes nietos, Nano? 15 nietos. 15. ¡Qué lindo! Y desde hace 3 años, un bisnieto y otrito. Dos bisnietos. Las cosas más lindas que puede existir en el mundo. Nano, gracias por esta charla. La verdad me gustó mucho conversar con vos. Gracias. Creo que gran parte de la historia santiagueña de los últimos años pasan por tu familia, desde tu padre, como vos lo contabas, ¿no? Sí, en la última, no década, sino de la era cuaternaria a la del Hielo 1, más o menos. Gracias, Nano. Gracias, muy amable.